Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta, nuestra tercera clase de la fase de aprendizaje número 3, correspondiente a la asignatura de lengua y literatura. Quien siempre les habla es la profesora Paula Vega, encargada de el nivel de octavo año básico. Les doy la más cordial bienvenida y les invito a preparar sus materiales para trabajar durante esta sesión. Recuerden que es importante siempre tener a mano su texto escolar, su cuaderno de la asignatura y ojalá, en lo posible, un diccionario, el que apoyará cada trabajo realizado. Además, materiales que usan frecuentemente para poder desarrollar las actividades. Pues bien, les invito a abrir su cuaderno y en él colocar la fecha del día de hoy, lunes 5 de octubre del 2020. Los objetivos de esta clase son dos. El primero es leer con el propósito de analizar qué aspectos de la sociedad de la época se abordan cómicamente en un cuento. Y el segundo corresponde a identificar prejuicios y estereotipos presentes en el texto leído. Recordar que es importante que pongan como título el número de la clase para que no nos confundamos y trabajemos de forma ordenada. Pero antes de comenzar la clase de hoy, recordaremos brevemente la clase pasada, en la cual leyeron un acto de una obra dramática. Este acto se llamaba o tenía por título El ahogado. ¿Recuerdan la historia? Lo descabellada que era este conflicto que había entre el vagabundo y el escritor, en el cual encontramos algunas características del ser humano, como por ejemplo en el escritor esta curiosidad por saber qué es lo que iba a suceder o por comprender lo que pasaba a su alrededor, esta curiosidad innata que no logró él manejar y que finalmente accedió al ofrecimiento de este vagabundo que solo quería ser recompensado monetariamente por hacer un acto de ahogarse. ¿Recuerdan? Qué descabellado es este mundo que nos presenta la obra. Es totalmente fuera de lo común, ¿no es cierto? Y por eso también nos presenta una situación cómica que finalmente revela un rasgo del ser humano que es innato en él, que es la curiosidad. La curiosidad por lo desconocido, por lo extraño. Finalmente, este escritor accede a pagarle al vagabundo por verlo ahogarse. Todos tenemos algún rasgo que generalmente prevalece ante ciertas situaciones. Ese extracto, ese acto de esta obra dramática ejemplifica claramente la comicidad empleando la naturaleza humana. Acá el rasgo claramente que se exacerba es la curiosidad y el mismo escritor es el que dice
en algún momento que no puede o lo deja entrever, que no puede manejarlo en su totalidad o muy bien. Esta clase en la que leyeron este acto debían desarrollar solo 4 preguntas al final de la lectura. Lectura que ustedes debían terminar en forma independiente, ya que solo en la clase avanzamos hasta la pregunta 2 de durante la lectura. De ahí en adelante ustedes debían leer y realizar en su cuaderno las 4 preguntas que se muestran al final de la clase. Bien, hoy lo que leeremos, como lo pudimos ver en el objetivo, es un cuento. Y dentro del cuento también encontramos la comicidad. Recuerden que nosotros nos reímos, pero no nos reímos de la naturaleza o de las cosas que nos rodean. Nos reímos de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio ser, de nuestros propios rasgos, de nuestras propias características que muchas veces dan cabida a realizar muchas veces comedia referente a estas características de un pueblo, de una sociedad, de una persona en específico. En esta ocasión leeremos un cuento y vemos que también entra en la clasificación de comedia. Para ello, antes de comenzar, conoceremos algunos conceptos importantes que debemos manejar. Bien, niños, entonces los invito a dirigirse a la página 144 del texto escolar, donde conoceremos temas y estrategias para leer. Aquí encontramos un concepto clave, más bien 2, que tienen que ver con los prejuicios y estereotipos. En todas las comunidades existen ideas o creencias que se consideran verdaderas, aunque algunas de ellas no se pueden comprobar. Pero en ocasiones algunas resultan ser inofensivas y en otras pueden ser muy dañinas porque afectan a la convivencia de las personas. Acá tenemos 2 conceptos que tienen que ver con las creencias e ideas que tenemos. El primer concepto tiene que ver con prejuicio y es una opinión previa. Su nombre lo dice, prejuicio. Es una opinión previa y obstinada acerca de algo que yo no conozco y que tampoco he investigado sobre él. Sin embargo, el estereotipo es una imagen o idea que adopta un grupo o una sociedad, pero se basa en un análisis muy simplista, nada profundo de la realidad. Muchas veces los prejuicios y los estereotipos se combinan y forman juicios sin sustento sobre personas. Por ejemplo, que el hombre no puede criar a los hijos y que solamente lo puede hacer la mujer. Acá tenemos un estereotipo del hombre, visión que trabaja, pero que trabaja fuera del hogar, que no es capaz de cuidar a los hijos, y el estereotipo de que la mujer cuida a los hijos. Y también estamos emitiendo un juicio, estamos enjuiciando a este hombre diciendo que él no es capaz de cuidar a los hijos y que solo lo puede hacer la mujer. ¿Ya? Acá tenemos en la segunda imagen, dice, es vieja, sus capacidades quedaron totalmente obsoletas. Estamos enjuiciando a esta mujer solamente por su rango etario, por su edad, y no por realmente sus capacidades. Y en la tercera imagen dice, los jóvenes viven en su nube. Estamos estereotipando a los jóvenes, poniendo una imagen de ellos que está muy alejada quizás de la realidad de toda la juventud.
y los estamos enjuiciando, le estamos haciendo un prejuicio sin conocer en profundidad a cada uno de ellos. Con respecto al autor del cuento que leeremos, se llama Baldomero Lillo, es chileno, ¿ya? Él es el padre del realismo de nuestro país. En sus obras representó la crueldad y la injusticia de la vida de los mineros de su pueblo natal, Lota, ¿ya? Ahí conoció las pésimas condiciones de trabajo en las que los mineros del carbón se encontraban, y esto inspiró sus primeros cuentos reunidos en el texto Subterra. Además, en sus trabajos posteriores también habló sobre los campesinos, los trabajadores marítimos y las costumbres populares. En esta última vertiente encontramos el cuento que leeremos llamado Inamible y que está dentro de su libro Subsole. Estrategia importante de lectura es que podamos ir trabajando antes, durante y después de leer. Antes, para hacernos preguntas sobre de qué creeremos que tratará la lectura, qué sabemos sobre el cuento, qué características tiene, definir quizás el propósito por el cual leeremos, ¿ya? Y relacionar esta lectura con la pregunta de la unidad. Obviamente, cada lectura de estas subunidades tiene relación con la pregunta central de la unidad. Durante la lectura, la idea es que vayamos comprobando si las preguntas que nos hicimos al principio tienen relación con lo que está sucediendo, si efectivamente el cuento está tratando de lo que nosotros pensamos, si imaginamos bien el ambiente donde se desarrolla, ¿ya? Ir fijándose mucho en las palabras de vocabulario, si es necesario ocupar nuestro diccionario, también las palabras que se encuentran en los costados de cada página, ¿ya? Elaborar hipótesis, suposiciones y corroborarlas o quizás refutarlas. Y después de leer, la idea es que identifiquemos los elementos centrales, el tema, si podemos hacer un mapa de la historia mucho mejor, destacar detalles que nos parezcan interesantes. Todo esto podemos ir aplicando para poder ir comprendiendo en profundidad y de mejor forma el texto. Con respecto al vocabulario en contexto, nos encontramos con un extracto que describe a este personaje, Ruperto Tapia, apodado el Guarén. Dice, se le considera un pozo de ciencia, pues tiene en la punta de la lengua todas las ordenanzas y reglamentos policiales, y aún los artículos pertinentes del Código Penal les son familiares. Contribuye a robustecer esta fama de sabiduría una voz grave y campanuda, la entonación dogmática y sentenciosa de sus discursos y la estudiada circunspección y seriedad de todos sus actos. Vemos y nos encontramos con 5 palabras que describen a este hombre, a este personaje. Es importante que podamos inferir en el significado de estas palabras teniendo en consideración todo el fragmento, ¿no es cierto? Obviamente, voz grave y campanuda me da indicios de cómo es el timbre de voz de este hombre, su entonación y cómo él habla y se dirige al resto. Si es necesario y si ustedes no conocen alguna de estas palabras, les invito a poder escribirlas y buscarlas en el diccionario para que no queden con dudas respecto a ello.
Nos dirigimos entonces a la página 146, donde encontramos el cuento titulado Inamible. ¿Conocen esa palabra? ¿De qué creen, chicos, que tratará esta historia? ¿Podríamos darle un significado? Fijarse muy bien, chicos, que en los costados de cada página están los significados de las palabras que están destacadas dentro de la lectura. Podemos ir reemplazándolas si es necesario para comprender mejor el texto. Comenzamos con la lectura. Inamible, Baldomero Lillo. Ruperto Tapia, alias El Guarén, guardián tercero de la policía comunal, de servicios a mañana en la población, iba y venía por el centro de la Bocacalle con el cuerpo erguido y la actitud grave y solemne del funcionario que está penetrado de la importancia del cargo que desempeña. De 35 años, regular estatura, grueso, fornido, el guardián Tapia goza de gran prestigio entre sus camaradas. Se le considera un pozo de ciencia, pues tiene en la punta de la lengua todas las ordenanzas y reglamentos policiales y aun los artículos pertinentes del Código Penal le son familiares. Contribuye a ruestecer esta fama de sabiduría su voz grave y campanuda, la entonación dogmática y sentenciosa de sus discursos y la estudiada circunspección y seriedad de todos sus actos. Pero de todas sus cualidades, la más original y característica es la soltura asombrosa con la que inventa un término cuando el verdadero no acude con la debida oportunidad a sus labios. Y tan eufónicos o melodiosos y pintorescos le resultan estos vocablos con que enriquece el idioma, que no es fácil arrancarles de la memoria cuando se les ha oído siquiera una vez. Mientras camina haciendo resonar sus zapatos, adornados con cabezas de clavo, sobre las piedras de la calzada, en el moreno y curtido rostro del Guarén, se ve una sombra de descontento. Le ha tocado un sector en el que el tránsito de vehículos y peatones es casi nulo. Las calles plantadas de árboles a pie, de los cuales se desliza el agua de las acequias, estaban solitarias y va a ser dificilísimo sorprender una infracción por pequeña que sea. Esto le desanima, pues está empeñado en ponerse en evidencia delante de los jefes como un funcionario celoso en el cumplimiento de sus deberes para lograr esas hombreras del uniforme militar de cabo que hace tiempo ambiciona. De pronto, agudos chillidos y risas que estallan resonantes a su espalda le hacen volverse con presteza. A media cuadra escasa, una muchacha de 16 a 17 años corre por la acera, perseguida de cerca por un mocetón que lleva en la diestra algo semejante a un tubo delgado y flexible. El Guarén conoce a la pareja. Ella es sirvienta en la casa de la esquina y él es Martín, el carretelero que regresa de las afueras de la población, donde fue en la mañana a llevar sus caballos para darle un poco de descanso en el potrero. La muchacha, dando gritos y risotadas, llega a la casa donde vive y entra ella corriendo. Su perseguidor se detiene en un momento delante de la puerta y luego avanza hacia el guardián y le dice sonriente: ¿Cómo gritaba la picarona? Y eso que no alcancé a pasarle por el cogote el bichito este. Y levantando la mano en alto mostró una pequeña culebra que tenía tomada por la cola y agregó: Está muerta, la pillé al pie del cerro cuando fui a dejar los caballos. Si quieres te la dejo para que te diviertas asustando a las prójimas que pasean por aquí. En esta parte de la lectura nos vemos enfrentados a la pregunta número 1.
Les invito, niños y niñas, a detenerse en cada pregunta, no pasar de largo, realizarse la pregunta y buscar la respuesta, aunque usted no la desarrolle en el cuaderno, simplemente para que usted vaya comprendiendo y quedándose con parte de la historia. La pregunta número 1 dice, ¿en qué se divierte el carretelero? ¿En qué se divierte? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo con aquella culebrilla, ese reptil? ¿Qué crees que hará el Guarén ante eso? ¿Cómo cree que reaccionará este hombre? Bien, mal, se enojará, lo reprenderá, lo felicitará, tomará la culebra, hará lo mismo, tomará estas recomendaciones de este hombre travieso. Responda eso en su cuaderno o en su mente y veamos qué sucede a continuación. Pero el Guarén, en vez de coger ese reptil que su interlocutor le alargaba, dejó caer su manaza sobre el hombre del carretelero y la intimó. Vais a acompañarme al cuartel. ¿Yo al cuartel? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Me lleváis preso entonces? Profirió rojo de indignación y sorpresa el alegre bromista de un minuto antes. Y el aprehensor, con el tono y ademán solemnes que adoptaban las grandes circunstancias, le dijo, señalándole el cadáver de la culebra que él conservaba a la diestra, te llevo porque andas con animales. Aquí se detuvo, dudó un instante y luego, con gran énfasis, prosiguió, porque andas con animales inamibles en la vía pública. Y a pesar de las protestas y súplicas del mozo, quien se había librado del cuerpo del delito tirándolo al agua de la acequia, el representante de la autoridad se mantuvo inflexible en su determinación. A la llegada al cuartel, el oficial de guardia que dormitaba delante de la mesa los recibió de malísimo humor. En la noche había asistido a una comida dada por un amigo para celebrar el bautizo de una criatura, y la falta de sueño y el efecto que aún persistía del alcohol ingerido durante el curso de la fiesta lo mantenían atontado su cerebro y confusos todas sus ideas. Su cabeza, según el concepto vulgar, era una olla de grillos. Pregunta número 2. Para responder, si gustan su cuaderno o si no, para responderse a sí mismo e ir profundizando en la comprensión. ¿Qué significa que la cabeza del oficial de guardia era una olla de grillos? Acá tenemos una metáfora. ¿Cómo será una olla de grillos? ¿Qué sucederá dentro de una olla de grillos? ¿Qué sucederá entonces dentro de esta cabeza del oficial? Respondámonos para poder ir comprendiendo cada parte de este relato. Y los invito, como clases anteriores, a continuar de forma independiente con la lectura para saber qué sucede con esta historia y con esta palabra que ha aplicado este policía al momento de retener a este bromista. Porque es importante continuar leyendo, también quizás como lo hice yo, reemplazando las palabras destacadas por sus significados o sinónimos y respondiendo a las preguntas que se nos van presentando. Si puede usted en el cuaderno, si gusta en el cuaderno o si no en forma oral o si no responderse a sí mismo para poder ir comprendiendo y entendiendo la historia con la finalidad de poder resolver las actividades que se presentarán al final de la clase. Por ello, yo me detengo acá y los invito a continuar en forma independiente después de finalizar la clase del día de hoy.
Y después de terminar con la lectura, nos dirigimos a la página 155, en la cual nos encontramos con actividades relacionadas con la comprensión del texto. Como en la clase pasada, seleccioné algunas preguntas que deberán responder como ticket de salida de esta clase. La primera pregunta que deben responder se encuentra en esta página 155 y es la número 1. Y dice así: ¿qué hecho observa Ruperto Tapia al inicio de la historia que considera un delito? Identifica a quién lo comete y a quién afecta. Justo en esta clase leímos esa primera parte, por lo tanto debiéramos responder esta pregunta sin dificultad. En la página 156 nos encontramos con la pregunta número 4 que debemos resolver en nuestro cuaderno, y para resolverla debemos haber leído todo el cuento. La pregunta tiene relación con la creencia o idea que se tenía de la autoridad y que explica que los funcionarios eviten preguntar por el significado de la palabra que no entienden. ¿Qué se creía o qué idea se tenía de la autoridad y por qué bajo esa idea o creencia se evitaba preguntar por palabras que no entendían? Pregunta 5. Lee el fragmento y luego responde las preguntas de más abajo. Leemos el fragmento y vemos e identificamos qué prejuicios o estereotipos sobre los policías podemos inferir en este fragmento. ¿Qué se creía de ellos? ¿Qué idea teníamos de ellos? ¿Qué crees que este prejuicio o estereotipo todavía existe en la actualidad? Después responderemos la pregunta 7 y 8. La 7 tiene que ver con qué vicio o defecto de la sociedad se critica en este cuento. ¿Y crees, la pregunta 8, que este vicio o defecto aún existe en nuestra sociedad? Para responder entonces la 7 y la 8 debemos comprender el texto, leerlo completo y identificar estos vicios y defectos que son mencionados y criticados en el cuento. Bien, después de responder estas preguntas en el cuaderno, sigamos escuchando con atención porque reflexionaremos con respecto a los prejuicios y estereotipos a través de una mirada crítica. En el cuento que acabamos de leer, ¿reconocen ustedes algún elemento de la comedia? Recuerden que la comedia tiene ciertos elementos que la hacen justamente comedia. La comicidad, la risa, la carcajada que nosotros podemos lograr precisamente riéndonos de nosotros mismos, de nuestra naturaleza humana, de las situaciones que vivimos, otorgándole un poco de humor y evitando quizás, como dice acá, angustiarnos ante ciertas situaciones que pasan en nuestra sociedad y en nuestra vida diaria. Las obras literarias, dice, reflejan características de cada época, ¿ya? Ya vemos más o menos en qué época fue escrita esta obra y en la sociedad en la que se crea. Esto también no solo incluye los valores, sino también los prejuicios y estereotipos, conceptos que vimos al principio de esta clase. Una forma de mirar críticamente aspectos de la vida social es mirar mediante el humor. Humor que hacen mucho en estas obras teatrales, obras dramáticas, específicamente comedias, que critican un aspecto de la sociedad a través del humor. La idea es que al abordar los hechos de manera cómica, los lectores o espectadores pueden observar sus incoherencias y contrasentidos y reflexionar sobre ellos de manera lúdica y sin angustiarnos. O sea, nos permite reflexionar acerca de lo que nosotros vivimos o lo que vive nuestra sociedad. Algunos recursos del humor que se aprecian en el cuento que leímos a continuación son dos:
la caricatura, que consiste en exagerar o ridiculizar algunos rasgos físicos, psicológicos o morales de un personaje. Ahora, ¿podría decirse que el personaje de Ruperto es una caricatura? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Tiene algún rasgo exagerado o se ridiculiza algún rasgo de él? Parodia consiste en una imitación burlesca de conductas sociales o textos preexistentes. ¿Qué conducta social se representa de modo burlesco en el cuento? ¿Qué conducta de nuestra sociedad? ¿De qué conducta de la sociedad se ríe este cuento? Bien, nos encontramos con conceptos muy presentes en este tiempo y que vemos que también los podíamos encontrar en obras más antiguas y que nos dan información, nos entregan una visión de la sociedad y de lo que se vivía en ese momento a través del humor, y nos hace reflexionar en torno a esta sociedad, nos hace mirarla críticamente, pero con un tono humorístico. Y antes de finalizar, sintetizar y cerrar la clase del día de hoy, me gustaría mostrarles un video para poder profundizar con respecto a ambos conceptos, ver sus diferencias y también cómo estos se combinan en distintos aspectos de nuestra vida y también en las obras de la literatura. Pongamos mucha atención. Hola amigos, bienvenidos un día más a este tu canal, Pienso y luego aprendo. El día de hoy hablaremos del estereotipo y del prejuicio. Y aunque comúnmente se suele pensar que son lo mismo, pues no lo son. Sin más que decir, ¡comenzamos! Los conceptos de estereotipo y prejuicio suelen ser confundidos con mucha frecuencia. Sin embargo, al analizarlos, nos percataremos que son conceptos con matices diferentes. Generalmente ambos conceptos se utilizan para definir actitudes negativas, que en un futuro son fruto de desigualdades sociales o procesos discriminatorios. ¿Pero sabes realmente la diferencia entre estereotipo y prejuicio? Voy a intentar explicarlo de forma sencilla con algunos ejemplos. Un estereotipo es una percepción exagerada y simplificada con pocos detalles, que se tiene sobre una persona o un grupo de personas. Los estereotipos son en realidad falsas creencias y suelen estar generadas por distorsiones de la realidad. Aunque cuesta admitirlo, buena parte de la información que manejamos en nuestra cabeza está basada en pequeños estereotipos de la realidad. Veamos algunos ejemplos. Creer que todos los turistas alemanes van de chalas y calcetines. Categorizar a una persona como friki, simplemente porque le gusten mucho los computadores o los videojuegos. Creer que todos los japoneses son disciplinados. Por desgracia, suelen resaltar o trascender los estereotipos negativos, como la falsa creencia de que todas las mujeres rubias son tontas. Y es que muchas veces los estereotipos son generados por distorsiones de la realidad. Un prejuicio es un juicio o una opinión generalmente negativa, que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Supone una actitud negativa y hostil hacia una persona. El prejuicio nace sin tener evidencias, por eso es un prejuicio. Veamos algunos ejemplos. Cuando una persona reacciona en forma negativa al ver a una mujer estacionándose mal. Cuando una persona agarra su bolso con fuerza para que no la roben, cuando ve acercarse a una persona extranjera o de color. Evidentemente, ambas creencias son erróneas, son estereotipadas y se convierten en prejuicios negativos cuando se usan en forma afectiva o emocional. Frustración al ver a la persona estacionando en el auto y defensa al ver acercarse a una persona. Si no existiese esa reacción, esa actitud solo existiría el estereotipo. Como sucede en los estereotipos, no todos los prejuicios son negativos.
Por lo tanto, lo que diferencia el estereotipo del prejuicio es la actitud mostrada, la reacción. Un estereotipo positivo o negativo es una opinión justificada del componente cognitivo, y el componente del prejuicio sería afectivo y de carácter irracional e injusto. Es una actitud negativa o positiva si es el caso, así que podríamos decir que un estereotipo podría desencadenar una actitud prejuiciosa, negativa o positiva. Nuestro pensamiento y nuestro criterio no pueden estar basados en un mecanismo inconsciente y automatizado. Se hace necesaria una reflexión acerca del mundo y su funcionamiento, y de los seres que en él habitan. Dejarnos llevar por los estereotipos y caer en prejuicios es no considerar que hacen referencia a realidades sociales, cuyos efectos son la causa del dolor de miles de personas. Debemos ser capaces de anteponer la reflexión. Si el video Y después de escuchar este video que nos aclara ambos conceptos, sus diferencias y cuando ellos se relacionan entre sí, también considerando que aquellos prejuicios y estereotipos muchas veces pueden llegar a dañar a las personas, terminamos la clase de hoy sintetizando lo que desarrollamos. Primero, recordamos lo que vimos la clase pasada. Luego conocimos los objetivos de la clase, que eran 2. Identificamos conceptos claves, la biografía también del autor Baldomero Lillo, algunas estrategias de lectura y vocabulario para dar paso a la lectura del cuento Inamible. Parte del cuento Inamible, ya que la segunda parte deben ustedes avanzarla y terminarla en forma independiente. Finalmente se entregaron las actividades como ticket de salida y reflexionamos en torno a prejuicios y estereotipos observando un video que profundiza ambos conceptos. Así doy por finalizada la clase del día de hoy, siempre recordando y teniendo en cuenta que todas las dudas y consultas las pueden realizar a mi correo pvega@cmch.maristas.cl o a través de la aplicación Comunicap. Recordar que ustedes pueden ver y escuchar la clase las veces que quieran y no olvidar suscribirse al canal del colegio para poder acceder a ellas cada semana. Recordar también que toda actividad y trabajo realizado debe enviarlo a mi correo pvega@cmch.maristas.cl, ya que esta fase número 3 de aprendizaje también se evaluará el desempeño de cada uno de ustedes y también el logro de los objetivos. Se lleva un registro de las actividades recibidas y generalmente se está retroalimentando cada correo enviado. Es muy importante que en el correo indique su nombre, apellido, curso y a qué clase corresponde la actividad enviada y la haga llegar durante la semana de la emisión de la clase. Antes de irme, recordarles que la lectura domiciliaria correspondiente a esta fase se llama Un crimen en mi pueblo, del dramaturgo Armando Mock. El texto está en PDF, se hará llegar a sus correos y también los profesores tutores lo tienen disponible y creo que algunos ya lo han enviado a cada uno de ustedes. La actividad para realizar, recordar que puede hacerse en el cuaderno, en PPT, escoger un personaje, describirlo física, psicológica y socialmente, identificar a qué tipo de personaje corresponde, fundamentando su respuesta, resumir brevemente lo que vivió ese personaje dentro de la obra, dar una opinión con respecto a la obra, qué le pareció, fundamentando su respuesta, y responder estas 4 preguntas a continuación. ¿En qué lugar se desarrolla la historia? ¿Cuál es el conflicto? ¿Crees que lo sucedido en la obra puede suceder en la vida real? ¿Y crees que la obra nos entrega alguna enseñanza o realiza alguna crítica social? La fecha
como tope máximo es el 30 de octubre y debe enviarla a mi correo pvega@cmsh.maristas.cl. Y recordar brevemente que esta fase de aprendizaje comprende 5 clases. Las primeras 4 clases es de contenido y actividades. Vamos en la clase número 3 y la última clase número 5 va un cierre y una evaluación de objetivos de aprendizaje. Así que estar atentos a cada clase. Ahora sí me despido, les envío un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.